الحمد لله ذو العظمة والكبرياء والصلاة والسلام على خاتم النبي أما بعد. Respecto al profeta Lot, que es sobrino del profeta Abraham. Antes de ser profeta, el profeta Lot fue de los que creyeron al profeta Abraham y por ende emigró con el profeta Abraham juntos desde Babilonia hacia la tierra prometida de Canaán. El profeta Lot estuvo viviendo en Canaán con el profeta Abraham por un tiempo. Después el profeta Abraham recibe revelación de mandar su sobrino hacia la tierra de Sodoma y Gomorra para ir a advertir a esos dos pueblos, esas dos ciudades, de dejar de cometer las obscenidades sin precedente que se cometía en esas dos ciudades. El profeta Lot se prepara y va de viaje hacia esas dos ciudades para advertirlos como Dios le ha mandado. Y al llegar se casa con una mujer de esas dos ciudades y empieza a hacer su vida. Y al mismo tiempo tratando de cumplir con la misión con la que Dios lo había mandado hacia esos dos pueblos. La particularidad que tenía el pueblo de Sodoma y el pueblo de Gomorra era que ellos no adoraban los ídolos, no adoraban la estatua, no cometían idolatría, pero cometían pecados sin precedente que no se han reportado con ningún otro pueblo anterior. La única cosa que les interesaba a ellos, la obsesión que ellos tenían, es satisfacer sus deseos sexuales a través del homosexualismo. El homosexualismo era el pecado principal que ellos cometían, pero además de eso cometían otros pecados también. Por ejemplo, ellos atacaban todas las caravanas que pasaban alrededor de ellos, cogían de fuerza la mercancía que llevaba esas caravanas y cometían actos de homosexualismo. A los dueños de esas caravanas, después de terminar con ellos, satisfacer sus deseos sexuales, lo mataban. Satisfacer sus deseos sexuales entre hombre y hombre y entre mujer y mujer era la rutina de ese pueblo, era la cultura de ese pueblo. Entonces, como Dios dice que nunca destruyó a un pueblo antes de mandarlo un mensajero que les advierta, mandó a este pueblo, al profeta Lot, para que les advierte a que dejan de hacer o cometer los que estaban cometiendo de obscenidad y de pecados sin precedente. Y el profeta Lot los llamó y les dijo: ciertamente soy para ustedes un mensajero de Dios que me mandó para venir a advertirles, llamarles a que dejen de cometer esas prácticas antes de que le caigan un castigo doloroso. El profeta Lot les dijo que ciertamente están satisfaciendo vuestro deseo sexual entre hombre y hombre en lugar de satisfacerlos con mujeres como Dios les ha permitido. Ciertamente están cometiendo pecados sin precedente en la historia de la humanidad. El profeta Lot estuvo años dentro de este pueblo tratando de llamarlos a que se alejaran de esas prácticas. Y la mujer de Lot fue de las que más propiciaban, más apoyaban esas prácticas. El profeta Lot se mantuvo fuertemente criticando y fuertemente condenando esas prácticas, llamándolas a que se alejaran de esas prácticas, hasta que ellos se cansaron y lo dijeron: si tú no paras de criticar nuestras prácticas, si tú no dejas de hacer lo que tú estás haciendo, te expulsaremos de nuestras ciudades. El profeta Lot les dijo que ciertamente esas son cosas muy sucias que están haciendo. Ellos les dijeron: si te consideras el más limpio que nosotros, te expulsaremos de nuestra ciudad. Como el profeta Lot no lograba mucho convencerlos a ellos a alejarse de esas prácticas, trataba al menos de proteger a las personas que venían con caravanas. Y él iba y decía que son invitados de él y que ellos no lo toquen. Entonces, ¿qué hicieron? Finalmente les dijeron: desde hoy te prohibimos a que tú tengas invitados. No puedes recibir a nadie en tu casa. Porque ellos ya tenían la práctica de robar o de coger de fuerza la mercancía de las personas que venían con sus caravanas y coger los dueños de esas caravanas, todo lo que está en esas caravanas, y cometer los actos de homosexualismo. Cuando el profeta Lot vio que después de tantos años, tanto tiempo de amonestación, tratando de convencerlos a que se alejaran de esas prácticas, pero no logra, y tampoco no logra proteger las caravanas que venían, ellos hacían lo mismo que hacían, les dijo a ellos: ciertamente yo temo para ustedes que le caiga un castigo doloroso. Pero ellos tanto se creían intocables, seguros, fuertes, que nadie le puede hacer nada. Entonces respondieron al profeta Lot diciéndolo: haga que tu Dios, dígale a tu Dios ese que nos mande el castigo que tanto nos amenaza, si realmente tú dices verdad. Que lo mande, no tenemos miedo de él. El profeta Lot se sintió tan impotente, tan débil, que dijo a Dios: Señor, mándame un refuerzo, un apoyo de tu parte. El profeta Lot pide a que Dios lo ayude contra este pueblo de corrupto que no hacen que corromper la tierra. Dios manda 3 ángeles para venir a destruir a este pueblo. Ese era Jibril, Micael y Israfil, con la apariencia humana. Primero pasaron en el pueblo del profeta Abraham,
para anunciarlo de que va a tener un hijo. Ellos cuando anunciaron al profeta Abraham que iba a tener un hijo, el profeta Abraham no creía, estaba muy asombroso. Pero cuando logró tragar la noticia de que eso pasará como Dios lo quiere, empezó a preguntarlos, ¿y ustedes qué vinieron? ¿Para qué vinieron? Entonces ellos les dijeron que iban hacia el pueblo de Lot para destruirlos. Entonces el profeta Abraham trató de interceder a que ellos den un poquito más de chance, de tiempo al profeta Lot para que trate de convencer, de dar amonestación. A lo mejor habrá algunas personas más que podrán creer en él. Pero ellos le respondieron que ya la decisión de tu Señor fue tomada. Entonces Abraham les dijo, pero Lot está allá. Mi sobrino Lot está allá. Ellos les dijeron, sí, sabemos quién está allá. Y lo salvaremos él y los que creen con él. Entonces fueron así con esta apariencia humana hacia el profeta Lot. Cuando estaban llegando como visitantes o invitados del profeta Lot, el profeta Lot lo recibe hacia él. Y el pueblo cuando vieron eso, que vinieron personas nuevas, ya les entraron sus obsesiones, sus deseos sexuales de querer cometer actos de sexualismo, tener relación sexual con esas personas nuevas, probar a qué saben esas personas. Se le entraron mucho esa obsesión en sus cabezas y vinieron hacia el profeta Lot a sacar de fuerza a esas personas sin saber que eran ángeles y que venía para destruirlo a ellos. Pero el profeta Lot tampoco no sabía que eran ángeles, entonces trató de llamar a ese pueblo a que no lo avergonzara antes esos invitados, que no lo hagan esos actos. Pero ellos, sonriendo y felices de que van a probar algo nuevo, lo dijeron, ¿acaso no te habíamos prohibido de recibir invitados? Les dijeron al profeta Lot, saca a esas personas que queremos tener relación sexual con ellos. Queremos cometerlos homosexualismo. O vamos a entrar y sacarlos con la fuerza. El profeta Lot les dijo, cogen mis hijas. Si tienen deseo sexual, son lícitos para ustedes. Ellos les dijeron, ¿acaso no sabe que no nos gusta tus hijas? Estamos prohibidos, no queremos tus hijas, queremos esos hombres. Y Dios dice, les juro que ellos estaban tan obsesionados de cometer actos de homosexualismo a esos ángeles que les parecía como seres humanos, que tú lo veías pareciendo como estaba delirando. El profeta Lot se sentía muy abatido, que no veía ninguna forma de poder proteger a esos invitados. Y los dijo a ellos, el día de hoy va a ser muy difícil, porque él no va a poder hacer nada. Porque todavía el profeta Lot está pensando que era ser humanos. No sabía todavía que se trataba de ángeles y que vinieron para destruir. No sabía todavía. Y ellos no lo dijeron nada. Esos ángeles dijeron al profeta Lot, dijeron, no te preocupes, somos enviados de tu Señor, ellos no podrán hacer nada. Salga por las madrugadas y nadie de ustedes mire atrás, porque al amanecer ya ellos estarán destruidos. Respecto al pueblo, ellos se habían ido en sus casas dejando como ultimátum al profeta Lot de que van a venir el segundo día, sacar de fuerza a esas personas y violarlos. En plena oscuridad, el profeta Lot, las dos hijas de él y la mujer le sigue y salen de la ciudad. Dios dice que no se ha encontrado en todo ese pueblo entero que una sola casa de personas que creyeron en Dios. Los ángeles se reparten, cada uno va en una esquina de la ciudad, del pueblo, y tratan de levantar la tierra entera como si estuvieran levantando una alfombra, que cada uno coge una esquina de una alfombra tratando de levantarlo así. De esa forma hicieron ese pueblo. Y cuando empezaron a levantarlo, el pueblo se dio cuenta de que el castigo empezó y empezaron a dar gritos. La mujer del profeta Lot, que no estaba tanto convencida, trató de mirar atrás para ver realmente lo que pasaba, si era verdad. Al mirar, ella también se transforma en una estatua de sal. Ellos con sus tierras fueron levantados, llevados hacia el cielo hasta se acercaron al primer cielo y seguía lloviendo esta lluvia de piedras. Y ellos dando gritos. Y los ángeles viraron al revés la tierra y lo aplastaron contra el suelo donde habían sacado la tierra, al revés. Y así fueron aniquilados ese pueblo. El aplastamiento de la tierra de ese pueblo contra el territorio donde se encontraban dejó una depresión que es un signo evidente de esa destrucción. Es lo que se conoce hoy como el mar muerto. No se encuentran ni peces, ni algas marinas que se encuentran, ni nada de vida dentro de este mar. Por eso se le llama el mar muerto, que es uno de los rasgos que quedaron como secuelas de la destrucción de este pueblo tan perverso. Hay dos mensajes o lecciones que debemos sacar de esta historia del profeta Lot.
La primera lección es que el mensaje que Dios mandó al profeta Lot a que dijera a su pueblo a que se alejara de las prácticas del homosexualismo no es un mensaje obsoleto en nuestros días. Sigue vigente este mensaje. Hoy día de nuevo vemos que los homosexuales se les dan más derechos y se les siguen apoyando desde lo más alto de los gobiernos en muchos países a través del mundo. Se han elaborado hasta programas y planes para llevar esas enseñanzas a los niños en las escuelas, para mostrar lo que son días normales y son actos aceptables normales. Recordamos que el mismo Dios que ha destruido el pueblo de Sodoma y Gomorra a causa de la homosexualidad es el mismo Dios que está en su trono actualmente, no ha cambiado. Y no ha cambiado de opinión. La persona que fomenta, apoya, educa y comete esas acciones de homosexualismo se lleva la maldición de Dios y la ira de Dios. Wassalamu alaikum.